experiencia aquí en la facultad fue uno de los cimientos de mi formación posterior como universitario. Yo quisiera añadir un ángulo que me parece que es importante. ¿Por qué ocurre todo esto? Hace unas semanas, en una mesa redonda en la Facultad de Filosofía, de la misma UNAM, una alumna se levantó y dijo: pero yo quiero tratar de entender. Resulta que estos señores que han promovido todo esto se reúnen, discuten y dicen: vamos a echar a andar un plan para fregar al pueblo mexicano. ¿Así es? No, de ninguna manera. Yo quisiera que ustedes se fueran con una imagen que me parece que describe un ángulo importante dentro de este conflicto, y es la imagen del chivo expiatorio. Este país es un desastre. Creo que esto no lo puede mirar nadie. La cantidad de muertos por la delincuencia organizada, el crecimiento de la pobreza, la debilidad de las instituciones por todas partes. En fin, yo creo que esto no lo pueden negar ni siquiera quienes lo han causado, que son precisamente los dueños de este país, porque este país es figura. Y los dueños de este país, que son los que han causado este desastre, no pueden dejar de conocer que estamos en un desastre. Ahora, la cuestión está en que ellos no van a reconocer que ellos han causado el desastre. Y entonces buscan un chivo expiatorio. ¿Quién causó el desastre? Pues los maestros y las escuelas. Y no estoy inventando. El señor Claudio X González, que ha sido el paladín de toda esta confrontación, lo dijo textualmente. Dice: las desafortunadas consecuencias sociales de nuestros pobres resultados educativos son evidentes. Empleo insuficiente, baja remuneración y pobreza excesiva, poca competitividad, inseguridad, corrupción, una democracia puramente electoral, no participativa, manipulación electoral, patrimonialismo y dependencia, abusos en materia de derechos humanos, insalubridad, inequidad. Todo esto ha sido causado por las escuelas y por los maestros, porque finalmente añaden: para reformar la educación, que ha sido la causante de todo esto, lo que tenemos que hacer es meter en censura a los maestros. El chivo expiatorio es precisamente esa figura que hemos entendido que tiene su origen en la antigüedad, y que consiste en ese chivo que mataban y ofrecían a Jehová para expiar los propios pecados. En esto, los dueños de este país no son ni siquiera originales. De hecho, están copiando lo que la derecha norteamericana ha venido impulsando desde hace probablemente unos 20 años en los propios Estados Unidos. En Estados Unidos hay una batalla muy parecida a la que estamos teniendo aquí. También una gran cantidad de profesores de instituciones públicas organizados en los sindicatos están enfrentando la agresión de los grandes capitales y de la derecha, en la cual hay que incluir tanto a los republicanos como a los demócratas, porque en esto van para acá.
esta agresión en contra de la educación pública. Este organismo Mexicanos Primero, al cual ya se ha referido Luis Hernández Navarro, en el cual participan de una manera activa los grandes capitales de este país, que están organizados y cada vez más organizados. Esto hay que tenerlo muy presente. Desde la época de Echeverría, los grandes capitales mexicanos comenzaron un proceso de organización interna muy fuerte, con la creación del Consejo Coordinador Empresarial, el fortalecimiento de la Coparmex, la Confederación de Patrones de la República Mexicana, y otros grupos. En la cúspide de todos ellos está un pequeñísimo grupo, compuesto solamente por 12 personas, y que se llama el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Esas 12 personas son las que realmente están apropiadas de este país y que están impulsando una serie de medidas, entre ellas la de esta mal llamada reforma educativa. El señor Claudio X González, padre del Claudio X González de Mexicanos Primero, ha sido el presidente de ese Consejo Mexicano de Hombres de Negocios durante mucho tiempo. Este plan de intervenir en la educación pública, ya no solamente con opiniones o presiones, sino directamente influyendo en la política educativa e incluso en la administración de la educación pública, lo elaboraron hace ya varios años. Y lo que estamos viendo ahora es la conjunción de los intereses de este grupo de oligarcas con los intereses del nuevo PRI que se instaló en el gobierno federal. Al nuevo PRI le urgía legitimarse. Legitimarse, por un lado, frente a estos mismos intereses, frente a estos dueños del país, y legitimarse también frente a lo que consideraban, yo supongo que ahora ya no, consideraban los sectores de la sociedad mexicana que más podían determinar el éxito de sus proyectos, lo que ellos llaman las clases medias, y que fueron bombardeadas desde hace un buen tiempo con la propaganda que tiene como figura esto que denominó el chivo expiatorio. Entonces, la propaganda en contra de los maestros y en contra de la educación pública. Ahí entra este panfleto que mencionaba ya el Hernández Navarro, de Panzazo, el cual tuvo una difusión excepcional en toda la República, bueno, pues porque cuentan con todo el dinero que se necesita para esto, cuentan con sus canales de televisión, sus estaciones de radio, sus salas cinematográficas, y entonces efectivamente influyeron en un sector de la población que no debemos despreciar y que efectivamente está convencido de que lo que se está haciendo por la educación de este país está bien. Entonces, en esas circunstancias, el gobierno de Peña Nieto dice: pues, nos montamos en esto, impulsamos esta llamada reforma educativa, conseguimos el apoyo de estos grandes dueños del país, conseguimos la simpatía de las clases medias y vamos a ver. También, obviamente, lo que estaban buscando, o están buscando, es el control del magisterio. Particularmente el control del magisterio de nuestro sistema de educación pública, porque son conscientes de que en ese magisterio hay un sector que no es
manipulable, que no es controlable y que no se iba a someter a sus designios. No creo que necesariamente en sus planes estuviera la eliminación de la señora Portillo, pero finalmente, por la actuación de ella misma y su confrontación con este nuevo grupo en el gobierno, ella fue eliminada. Pero evidentemente la eliminación de ella no representaba de ninguna manera buscar un saneamiento del sindicato de maestros, y esto es evidente, puesto que, como lo ha señalado también el señor Navarro, quienes hoy dirigen el sindicato es el mismo grupo en el que se apoyaba la señora Rodríguez. Entonces, otro propósito claro del gobierno y de estos señores dueños del país, pues era someter a control básicamente a los maestros disidentes, los maestros independientes. El mismo joven Claudio X González lo declaró en algún momento. Dijo, seguramente todo esto va a generar turbulencia. Y si no generamos turbulencia, quiere decir que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces, para ellos está muy claro que iba a haber un sector que se iba a oponer, que iba a manifestarse turbulencias, pero ellos, por supuesto, tenían y tienen la decisión de acabar con esas turbulencias. Creo que otro propósito muy claro de todos esos intereses es echar a andar una especie de piloto para ver qué es lo que puede pasar con las otras reformas que tienen previstas, como es particularmente la reforma energética y la privatización del petróleo. Son todos estos intereses los que creo que de alguna manera están presentes en esta campaña en contra de la educación pública mexicana. Ahora bien, hay una figura que me parece que es muy importante para trazarnos un panorama de lo que está ocurriendo. Y yo le llamaría la aldea hipócrita. Hay un refrán africano muy sabio que dice que para educar a un joven se necesita la colaboración de toda la vida. No son necesarias las teorías de evolución de cualquier otro sociólogo para entender una cuestión tan elemental. Para educar a un joven se necesita la colaboración de toda la vida. Un joven no se educa solamente de lado, yo diría ni siquiera principalmente de lado. Se educa en parte en el aula, en parte por el esfuerzo del profesor, pero en gran medida por lo que viven durante todo el día en el resto de la sociedad y de la realidad social en la cual ellos participan. Hace algún tiempo se decía que la televisión destruye en la tarde lo que la escuela hace en la mañana. La situación es mucho más grave. La televisión destruye incluso las posibilidades y las condiciones de que la escuela haga algo en la mañana. Y lo hace por muchas vías. Lo hace por las formas de vida que promueven, los antivalores que promueven, por las actitudes antiintelectuales que promueven. Vean, por ejemplo, en la programación de la televisión, cuánto tiempo se le dedica al esoterismo, a la magia y a la religión. Y no solamente se le dedica tiempo, sino que se le eleva al nivel de cuestiones
también la televisión pone en el centro la imagen y margina a la palabra. Porque la televisión acostumbra, envicia a los niños y a los jóvenes con una estimulación frenética en el sonido y en la imagen, de manera que los convierte a los niños y a los jóvenes en personas necesitadas, sedientas de un estímulo cada segundo o incluso en menos de un segundo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, lograr que los niños y los jóvenes se concentren durante 20 minutos en la lectura de una página? Están acostumbrados a que cada segundo tiene que cambiar el estímulo para que se mantengan atentos. La televisión, entonces, y los medios en general, también la radio, generan condiciones anticulturales que impiden que la escuela cumpla con su función. La televisión, la radio y todos estos medios son parte fundamental de esa aldea cuya contribución sería esencial para la educación de los niños y los jóvenes. Pero lejos de contribuir a ello, lo que hacen es destruir las posibilidades de una sólida y una buena educación. Y resulta que esta aldea que ejerce esta función tan negativa desde el punto de vista educativo y cultural, es esa aldea que toma en sus manos la crítica de la educación, la crítica de la escuela, o más bien la denostación de la escuela, la denostación de los maestros, los culpa de todos los males de este país y se atribuye la facultad, el derecho de dirigir a la educación. Y dirigirla no solamente con recomendaciones, sugerencias, en fin. No, como decía yo hace un momento, ya de una manera directa. Por ejemplo, este grupo Mexicanos Primero, que es el brazo ejecutor de las políticas de esta oligarquía que gobierna este país, ya está actuando directamente. El señor David Calderón, que es el director de Mexicanos Primero, formó parte, no sé si formando parte, pero formó parte del consejo directivo de la Prueba de Sanz.